Amados hermanos, en la bendita fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Así que mis hermanos, pues reciban un caluroso saludo de parte de su hermano en Cristo Israel Chávez. Y vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios con la ayuda de su Espíritu Santo. Y en esta ocasión, hermanos, me gustaría tocar el tema con ustedes que dice, el hombre necesita por naturaleza creer en algo. ¿Sí? El hombre por naturaleza necesita creer en algo. Y la pregunta es, para todos nosotros, ¿nosotros en qué creemos? ¿Por qué les pregunto esto? Porque desde que nacemos, hermanos, nosotros creamos una dependencia, en este caso, a nuestra mamá. ¿Por qué? Porque necesitamos un bebé pequeñito de días de nacido, no se puede valer por sí mismo. Siempre va a necesitar de su mamá para poder salir adelante, de esos cuidados que le van a dar sus padres. Cuando ese niño empieza a caminar, ve a su mamá como una heroína, como ese ser que Dios da para que provea todo lo que necesita. El niño llora y la mamá le acerca lo que cree que necesita el niño. Y conforme va creciendo el tiempo, ese niño empieza a crear un vínculo con sus padres, donde empieza a poner toda su confianza en ellos. Obviamente estamos hablando de niños muy pequeñitos, de meses, de años de nacido. Cuando ese niño empieza a crecer, y tiene 3, 4, 5 años, ve al papá como ese superhéroe que todos en algún momento podemos creer. Y su papá es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque el papá siempre que viene en la noche le lleva un juguete, le lleva un chocolate, le lleva un dulce. Y para el niño, sus papás son lo máximo. Ese niño está creando un vínculo de creer en alguien, se siente protegido de alguien. O por ejemplo, cuando vemos a los papás que llevan a sus niños de brazos y un extraño les pide los brazos, normalmente el niño se resiste. ¿Por qué? Hay unos que tienen mucha confianza y se van con quien sea y la mamá dice, oye, mira, tiene mucha confianza con todos, pero hay otros que no lo hacen. Y podemos darnos cuenta también que esos niños muchas veces no se duermen en cualquier brazo. Siempre se duermen en los brazos del papá o en el brazo de la mamá. ¿Por qué? Porque este niño confía en la protección que los adultos les brindan. Conforme va pasando el tiempo, este elemento o este ser va creciendo y empieza a creer en cosas, bien pueden ser reales o bien pueden ser ficticias. Cuando nosotros llegamos a la adolescencia y la juventud, hay algo que se llama horóscopo. Y la gente empieza a creer en él. Y hay unos que son tan devotos a este tipo de cosas que si su horóscopo dice que no salgan, no salen. Este hombre por naturaleza, ese ser humano, empieza a creer en algo. Fundado o infundado, él lo empieza a hacer. ¿Cuántas veces los seres humanos empiezan a tener su confianza en los famosos amuletos? En la manita de color rojo, en la pata de conejo, en el ojo de venado. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo este tipo de cosas los hacen sentirse protegidos. Y la pregunta es, ¿quién les enseñó? Y si nos vamos aún a través del tiempo y del espacio, en todas las culturas que han existido sobre la Tierra, sean actuales o nuestros antepasados, todos tenían la necesidad de sentirse protegidos de una fuerza que ellos no entendían. Y es por eso que nuestro tema hoy es, el hombre por naturaleza necesita creer en algo. Y las Sagradas Escrituras, ¿qué nos dicen? Nuestro Dios, ¿qué nos dice con relación a eso? Y me gustaría iniciar esta plática con todos ustedes, con el profeta Isaías, porque creo que este profeta nos da un bosquejo muy amplio de la situación de la humanidad. Dice en el capítulo 44, Isaías capítulo 44, y le voy a dar lectura del verso 9 en adelante. Y miren cuál es la situación de estas cosas. Dice profeta Isaías capítulo 44,
Dice del verso 9 en adelante, dice así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos, para nada es útil. Y ellos mismos, para su confusión, son testigos, que ellos ni ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundó una estatua que para nada es de provecho? He aquí que todos sus compañeros serán avergonzados, porque los mismos artífices son de los hombres. Todos ellos se juntarán, estarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, obrará en las ascuas, darále forma con los martillos y trabajará en ella con la fuerza de su brazo. Tiene luego hambre y le faltan las fuerzas, no beberá agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, señala a aquella con almagre, lábrala con los cepillos, dale figura con el compás, hácela en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para estar en casa. Cortaráse cedros y tomará encina y alcornoque, y entre los árboles del bosque se esforzará, plantará pino que se críe con la lluvia. De él se servirá luego el hombre para quemar, y tomará de ellos para calentarse. Encenderá también el horno y cocerá panes. Hará además un dios y lo adorará. Fabricará un ídolo y arrodillaráse delante de él. Parte de leño quemará en el fuego. Con parte de él comerá carne. Aderezará asado y se saciará. Después se calentará y dirá: oh, heme calentado, he visto el fuego. Y torna su sobrante en un dios en su escultura. Humíllase delante de ella, adórala y ruégole diciendo: líbrame, que mi Dios eres tú. Vean cómo es la situación del ser humano. Por su propia fuerza, él labra una figura. En su mayoría esas figuras son de hombres guapos, dice aquí, que son bellos, escultura bella. Es lo que él necesita, desafortunadamente, para creer en algo. Aquí vemos la intención. Dice, tiene hambre y se sacía, tiene sed y sacía su sed. Va al bosque y busca de esos árboles. Y si nos damos cuenta, hermanos, el último texto que nosotros leíamos, que era el verso 17, dice que del mismo árbol usa leña para calentarse. Esa leña también la usa para poder cocinar. Y del sobrante de esa leña, dice el texto muy claro, se forma un Dios. Y dice, tú eres mi Dios. ¿Por qué llegó a esa conclusión? Porque en sí el ser humano necesita sentirse protegido de algo o de alguien. Y todos los seres humanos, hermanos, creemos en algo o en alguien, todos sin excepción. Aún los seres humanos que no creen en una divinidad, creen en la ciencia, creen en la manifestación de las diferentes fuerzas. Y de esa manera tienen su creencia pues fundada básicamente en lo experimental, por decirlo de alguna manera, en los experimentos que ellos hacen, en lo que pueden ver sus ojos. Otros, como lo podemos ver aquí, hacen figuras. Otros, los famosos amuletos, los talismanes, etc. Otros, ¿por qué cuando dicen, ay, hoy tengo examen, hoy me voy a poner mi camisa de la suerte? ¿Por qué? No en sí la camisa, no es la camisa, es simple y sencillamente esa superstición que hay en su mente de sentirse protegido por algo o alguien. ¿Cuántos niños he podido ver con su hilito rojo aquí?
Oye, ¿y para qué es eso? Pues para que no le echen mal de ojo. ¿Y qué es eso? Pues quién sabe, pero pónselo para que no te lo vayan a envidiar, no vayan, infinidad de cosas que creo que todos nosotros lo sabemos y de sobra. Pero esa es la naturaleza humana, hermanos. Esa es la naturaleza que podemos tener como seres humanos. Aquí vemos la escultura, pero miren lo que dice Deuteronomio. Vamos para allá. Deuteronomio en el capítulo 4. Dice la palabra de nuestro Dios del verso 15 en adelante. Dice la palabra de nuestro Dios de esta manera, Deuteronomio capítulo 4, dice desde el verso 15. Y vean aquí esta otra forma de protección que pudiera sentir el hombre. Ojo, no necesariamente es la verdadera, es la creencia del ser humano. Dice, verso 15, guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, porque no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna, efigie de varón o hembra, figura de algún animal que sea en la tierra, figura de ave alguna, alada, que vuele por el aire, figura de algún animal que vaya arrastrando por la tierra, figura de pez alguno que haya en el agua debajo de la tierra. Verso 19, muy importante a lo que quiero platicar con todos ustedes. Y porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y aquí, hermanos, podemos llegar a la conclusión de que para qué fueron creados los astros. Y este texto nos hace entender que los astros fueron creados para servicio de la humanidad. ¿Nos damos cuenta? El verso 19 es claro en esa situación. Sí, vuelvo a leer, porque alzando tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, no seas incitado y te inclines a ellos y les sirvas, que Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Y aquí me gustaría comentarles algo que sucedía y que en la historia está registrada. Cuando los españoles vienen a conquistar América, los españoles, bueno, pues ya traen una creencia que es el cristianismo. Ese cristianismo, bueno, pues les trae la figura de María en diferente manifestación. Y cuando llegan a tierras americanas, ¿verdad? Al continente americano, ellos les dicen a los nativos, mira, este es tu Dios. Y los nativos les dicen, no, porque eso no me ve, eso no puede hablarme, no me escucha, y etcétera. Y los nativos, ¿verdad? Los nativos americanos, vamos a decirlo así, del continente, ellos decían, yo tengo un Dios que es más fuerte que lo que tú me estás presentando. Ese Dios viene, sale todas las mañanas, nos da calor, nos da luz y hace que nuestras cosechas crezcan. Él recorre el día y nos cuida. Y al atardecer nos regala una pintura maravillosa de diferentes colores y se despide de todos sus hijos con un atardecer. Y uno se queda pensando y dice, pues tan perdido estaba uno como el otro. Porque esos nativos, ¿verdad?
se referían al sol. Y si ustedes se dan cuenta, hermanos, todos los aztecas, los olmecas, los mayas, todo ese tipo de culturas que, pues podemos decir que como mexicanos, pues son nuestros ancestros, ¿verdad? Creían en el sol. Había un dios que se llamaba Tláhuac, que era el dios de la lluvia, Tlaloc, perdón, Tlaloc, que era el dios de la lluvia. Existían Quetzalcóatl, ¿verdad? La serpiente emplumada y todo ese tipo de cosas que la misma cultura hacía. ¿Con qué propósito? Todos sabemos, hasta en la actualidad podemos decir, cuando pues esos elementos tenían sequías, pues hacían sus danzas al dios de la lluvia. Y vean que son fenómenos naturales. ¿Por qué? Porque en su creencia era esa. Tenían la necesidad de creer en alguien. Por entonces aquí nos damos cuenta que aún los astros del cielo eran motivos y Dios nos estaba diciendo que teníamos que tener cuidado, que con esas cosas íbamos a corromper y a ensuciar nuestra alma. Y nos decía, pon atención, que cuando me manifesté a ustedes en el fuego, no viste ninguna figura. No te confundas. Tú no vas a poder hacer una imagen, porque yo y todos sabemos que nuestro Dios es espíritu y los espíritus no se ven. Los espíritus no tienen forma, pero la humanidad en su necesidad de sentirse protegidos por algo es que crea todo este cúmulo de cosas y en ellas creen. Y vuelvo a mi pregunta. Si las Sagradas Escrituras nos están advirtiendo de estas cosas, entonces como pueblo escogido, ¿en qué debo de creer? Eso es lo importante. Ya entendí que la humanidad no le conoce. Dice el apóstol Juan en la primera carta que él escribe en el capítulo 3, lo digo mencionándolo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Y dice abajo, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. ¿Y nosotros le conocemos? Yo sé que sí. ¿Por qué? Y prueba de ello es que en este día estamos dedicando el tiempo a ese ser que nos dio todas las cosas. Y es por eso, hermanos, que nosotros tenemos que tener muy en cuenta esto. Ahora, hay algo muy importante. Ya vimos entonces las esculturas, ya vimos los astros. Hay algo muy importante. Dice el libro del Génesis. Y vean cómo las Sagradas Escrituras nos muestran paso a paso todas estas cosas de cómo la humanidad una y otra vez intenta buscar a Dios y no lo encuentra. Génesis en el capítulo 11 dice del verso 1 al verso 4 de la siguiente manera. Y mi pregunta es, hermanos, ¿con qué propósito fue creada o quería hacer la humanidad la Torre de Babel? ¿Con qué propósito? Miren lo que dice y tiene mucho que ver con lo que estamos platicando el día de hoy. Dice, era entonces toda la tierra de una lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que, como se partieron de oriente, hallaron una vega en la tierra de Sinar y asentaron ahí. Y dijeron los unos a los otros, vaya, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y fuéles el ladrillo en lugar de piedra y el betún en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos, ¿qué? Un nombre. Mi pregunta es, ¿cuál era el propósito de eso? Querían buscar una identidad, querían buscar algo que los identificara. Sigue diciendo, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Mi pregunta es, ¿no ya existía un nombre para la humanidad? ¿No desde un principio los hijos de Set comenzaron a llamarse del nombre de Dios? Ya existía esa identidad, porque estos elementos querían buscar otra deidad, otra identidad para poderse identificar.
Y nos damos cuenta, hermanos, que el hombre a través del tiempo ha querido buscar a Dios y no se les ha dado. Y lo buscan, y Job decía, de oídas te había oído. Pero cuando supo de la manifestación de Dios, una vez que su enfermedad se fue, dice, mas ahora mis ojos te ven. ¿De qué manera? En la manifestación que Dios tenía para todos sus hijos. Pregunta, ¿ustedes ven a Dios? Quizás no de una manera física, pero podemos demostrarlo en lo que tenemos la vida. Salud. ¿Quién de ustedes se quedó sin comer esta semana, hermano? Las dietas no cuentan. No, las dietas no cuentan. ¿Sí? ¿Pero quién se quedó sin comer? Nadie, hermanos. Y aún en fíjense que en esta pandemia, y a mí me gusta poner este ejemplo, porque se nota mucho la mano de Dios. Muchos decimos, ay, esta pandemia me está haciendo ganar unos kilitos de más. Yo diría, tienes unos kilitos de más porque tienes comida de sobra. Y aunque no estás trabajando al 100%, pero la mano de Dios ha estado contigo. Porque si no, en vez de decir estoy ganando unas libritas, podría decir o kilos, estoy perdiendo porque no tengo el alimento. Pero estoy seguro, hermanos, que todos nosotros hemos tenido el alimento y de sobra. Y ahí podemos decir, ahí veo tu manifestación, tú que eres el dador de todas las cosas. Pero nosotros, gracias a Dios, hermanos, gracias a ese Espíritu Santo, podemos darnos cuenta quién es el verdadero Dios. Dice Job en el capítulo 12, algo muy importante, hermanos. Job en el capítulo 12, este elemento tiene muchas cosas que compartir con todos nosotros y que entender. Dice el siervo Job en el capítulo 12, dice del verso 7 en adelante. Y le voy a dar lectura y vean en qué condición nos deja a los seres humanos. Miren, dice del verso 7 en adelante, dice así la palabra de Dios. Y en efecto, pregunta ahora a las bestias que ellas te enseñarán, y a las aves de los cielos que ellas te lo mostrarán. Habla a la tierra, que ella te enseñará. Los peces de la mar te lo declararán también. Verso 9. ¿Qué cosa de todas estas no entiende? ¿Que la mano de Jehová la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el espíritu de toda carne humana. ¿Y en qué condición deja el ser humano, hermano? Si los animales, a los que podemos decir bestias, ¿verdad? Bestias de trabajo, ellos reconocen al ser que los hizo, ¿y el hombre? Y yo me pongo así como que a pensar si esos animalitos que yo digo que no son inteligentes, ¿verdad? Lo dice quien no ha tenido un animalito de esos. Pero todos ellos, hermanos, entienden que nuestro Dios fue el que los hizo y los formó. El ser humano es al que le cuesta más trabajo reconocer estas cosas. Y es por eso que aquí debemos de tener nuestra alegría y nuestra dicha y ser bienaventurados en que nuestro Dios nos ha dado la oportunidad de conocerle. Y aquí yo vengo con la pregunta que Cristo Jesús les hacía a sus discípulos. ¿Quién dicen las gentes que soy? Hablando de Cristo Jesús. Y sus apóstoles decían, bueno, las gentes dicen, pues que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros dicen que eres cualquier otro de los profetas. Lamentablemente, no pudieron darse cuenta de quién era el Hijo de Dios. Y mucho ojo con esto, hermanos. Dios lo señaló directamente. Recuerden que cuando Cristo Jesús se bautizó, hermanos, por Juan el Bautista, cuando él fue bautizado, dice que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y dijo, este es mi Hijo amado. Perdón, pero no había pierde.
Dijo, miren, miren, casi casi se lo señalaba así como yo estoy señalando aquí en la Biblia, este es mi hijo amado. Y no lo vieron. Cuando se transfiguró también, acuérdense, en aquel lugar, enfrente de sus discípulos, él también, nuestro Dios les dijo, este es mi hijo amado, a él oíd. Yo digo, no, pues Dios ni siquiera dio señas, mira, ve y busca tal o cual, se viste de tal manera. Lo señaló directamente, este es mi hijo amado. No hay pérdida, no hay pierde. ¿Y qué pasó con el hombre? El pueblo de Israel, pues unos que Elías, otros que Jeremías, otros que Juan el Bautista. Y esos animalitos que Dios creó y que nosotros a lo mejor vemos como menos, resulta que ellos mejor identifican al Creador que el mismo ser humano. Y ahí está la situación, hermanos, en la cual nosotros podemos sentirnos bendecidos, porque viene la segunda pregunta de Cristo Jesús a sus discípulos. Ok, eso dicen las gentes, pero ahora, ¿ustedes quién dicen que soy? Y contesta Pedro y le dice, Señor, reconocemos que tú eres el Hijo del Dios viviente. Ellos lo identificaron. Si yo, mis hermanos, les pregunto a todos ustedes, ¿quién es Cristo Jesús? Y reconocen que Cristo Jesús es el Hijo de Dios, esa respuesta va también para todos ustedes. Bienaventurado eres tú, Pedro, bienaventurado eres tú, hermano, que reconoce a Cristo Jesús como Hijo de Dios, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino el Creador que está en los cielos. Si ustedes reconocen a Cristo Jesús como Hijo de Dios, es porque el Espíritu Santo se los reveló. Y no tenemos, hermanos, más que darle las gracias a nuestro Dios, porque sin ser merecedores de todas estas cosas, Dios nos concede algo esencial para la humanidad, que es creer en alguien. Y si nosotros creemos en el ser que nos hizo y nos formó, porque el Salmo 100 dice, porque Dios nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Nosotros somos solamente ovejas de su prado. Y si eso somos, hermanos, ¿qué hicimos para merecernos esa grande bendición? Ustedes, hermanos, ¿qué hicieron? Y es donde viene la reflexión de cada uno de nosotros, para darle gracias a nuestro Dios por esa grande maravilla que hoy podemos ver en nuestras vidas. Gracias a eso hoy estamos sentados, guardando este día de reposo, porque este día Dios lo hizo porque se preocupaba por nosotros. Dios sabía que nosotros como seres humanos nos íbamos a cansar. Y por eso nos estaba dando un día para que nosotros reposáramos de nuestra labor. ¿Quién es el que no lo guarda? Pues el que se siente fuerte todavía. No, yo puedo, yo esto, lo otro, y al paso de los años, ya le duele una cosa, le duele la otra. ¿Por qué? Porque no tuvo cuidado ni recato en darle el descanso a su cuerpo que realmente necesitaba. Y aún eso, hermanos, es bendición de nuestro Dios. ¿O no lo creen así? Yo creo que sí. Él se preocupa en todo momento. Entonces, a diferencia de todos ellos, que ponen su confianza en una figura, sea de madera, de yeso, de metal, a ese elemento que pone su confianza en los astros, nosotros que tenemos esa confianza en el Todopoderoso. Vean que no puedo mencionar afortunados, pero vean qué bendición tan grande tenemos. Y aún algunas veces podemos decir, hay que ir el sábado a la iglesia. Nah, más en la tarde. Dios sabe lo que me está pasando. Y teniendo esas cosas tan maravillosas, muchas veces le damos la espalda a nuestro Dios. Y ahí viene lo difícil. Dice, hermanos, el Eclesiastés,
Dice el libro del Eclesiastés en el capítulo 3. Vamos para allá. Eclesiastés en el capítulo 3. Dice el verso 14. Dice así la palabra de nuestro Dios. Eclesiastés 3:14 dice: He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y dícelo Dios, para que delante de él teman los hombres. En otras palabras, todo lo que es creado es para que yo me dé cuenta que Dios existe. Si alguien llegara a preguntarme, ¿cómo compruebas la existencia de Dios? Simple, pues ve lo creado y te darás cuenta que hay un ente más sabio que los hombres que hizo todo con leyes o normas. Los mismos astros tienen leyes. ¿O en algún momento ha chocado uno con otro? ¿En algún momento la Tierra ha ido con el Sol y explotado? No. Los mismos astros tienen una ruta. La Tierra tiene un movimiento de rotación, tiene un movimiento de traslación, el cual ayuda a dar vida a todos nosotros y a todo lo que existe en la Tierra. Con los demás planetas de la misma manera, con las estrellas de igual manera. Entonces, por medio de esas cosas nosotros creemos que hubo un ser muy inteligente que creó todo lo que en este momento existe. Y me doy cuenta, mi mismo organismo, yo si como algo que me puede hacer daño, que esté dañado, mi cuerpo automáticamente crea anticuerpo, o simple y sencillamente lo desecha, consciente o inconscientemente. Y es una maravilla el que nuestro organismo por sí mismo pueda hacer frente a muchas cosas, tanto en el clima como lo que le pudiera afectar. ¿Y quién hizo esta maravillosa máquina que cada uno de nosotros tiene? Nuestro Dios. En Él confía. Me está demostrando a través de los años quién es el ser que realmente puede cuidarme. ¿Quién es el ser que realmente puede darme lo que necesito? Y entonces ahí, hermanos, nosotros necesitamos creer en ese Dios todo verdadero. Dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Vamos para allá, Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Dice del verso 17 en adelante. Y vean la necesidad del ser humano todavía de buscar algo en que creer. Dice Hechos 17, del 17 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Así que, hablando, disputaba en la sinagoga con los judíos y religiosos, y en las plazas cada día con los que le ocurría. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué quiere decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba a Jesús y la resurrección. Y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué sea esta nueva doctrina que dices? Porque pones en nuestros oídos unas nuevas cosas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Entonces todos los atenienses y los huéspedes extranjeros en ninguna otra cosa entendían, sino en decir o en oír alguna cosa nueva. Estando pues Pablo en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todos veo como más supersticiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Aquel pues que vosotros honráis sin conocerle, a este os anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay,
Este, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, ni es honrado con manos de hombres, necesitado de algo, pues Él da a todos vida y respiración y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen, aunque cierto, no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué les parece la predicación de Pablo? Y esto, hermanos, es en un lugar donde estos elementos atenienses eran por demás supersticiosos y tenían un altar al Dios no conocido. Ya me imagino la ideología de ellos. Pues ya tenemos para el Dios del trueno, para el Dios de la lluvia, para el Dios de la fertilidad, para todo tenían dioses. Y si se nos escapa uno, no, pues mejor vamos a hacer un altar aquí. Así si se nos escapa, le ponemos abajo al Dios no conocido. Así no puede enojarse con nosotros. Y ahí es donde toma entonces Pablo esta oportunidad y les predica al verdadero Dios de Israel. A ese Dios verdadero que, como él lo describe con una elocuencia vasta en palabras, donde ese creó todo. De una sangre hizo todo el linaje de los hombres. A este elemento, a este ser todopoderoso, te lo estoy enseñando, y ha hecho todas estas cosas para ver si de alguna manera, palpando lo que él hizo, le puedas conocer. Y el mismo Pablo dijo, y nosotros estamos conscientes, Dios no está lejos de nosotros, y Dios no está lejos de la humanidad. Solamente necesita dejar esa dureza de corazón y poderle conocer un poco más, que nosotros, gracias a la voluntad de Él, es que le conocemos, hermanos. Y ahí es donde tenemos esa bendición. Amós dice en el capítulo 5, el profeta Amós dice en el capítulo 5, dice Amós capítulo 5, dice el verso 14. Ahora ya nuestro Dios nos enseña lo siguiente, dice, buscad lo bueno y no lo malo. Con relación a nuestro tema, ¿cómo pudiéramos aplicar estas palabras? Buscad lo bueno y no lo malo. ¿Qué sería lo bueno? Pues encontrar al Dios todopoderoso, al verdadero Dios, al que nos provee de todas las cosas. ¿Cuál sería lo malo? Pues irnos por la salida fácil y a cualquier cosa llamarle Dios. Bueno, dice, buscad lo bueno y no lo malo. ¿Con qué propósito? Para que viváis. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, será con vosotros. ¿Cómo decís? ¿De qué manera voy a vivir? Juan 3:16 me dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cuál? ¿Cuál Dios? ¿Ese Dios de piedra? ¿Ese Dios de metal? ¿Ese Dios de yeso? ¿El sol, la luna, las estrellas? No, ese ser que hizo todo lo que existe. Ese ser tiene un amor tan grande que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, porque no todos creen, otros creen en otras cosas, no se pierda, mas tenga vida eterna. Me conviene entonces conocer al Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Dice, una vez que nuestro Dios nos lleva a Cristo Jesús, dice el Evangelio según San Juan, vamos para allá. En el capítulo 14, si nosotros, hermanos, tenemos la bendición de conocer ya a nuestro Dios, conocer a Cristo Jesús, gracias a que Dios nos puso los medios para conocer a su Hijo,
Miren lo que dice nuestro maestro antes de subir a la diestra del Padre. Dice el verso 14, San Juan 14:14 dice así: si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Y qué va a traer como consecuencia? Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Nosotros lo sentimos? ¿Lo vivimos? Sí, hermano. Cada vez que abrimos su libro santo, cada vez que tomamos decisiones, el Espíritu de Dios está con nosotros. Dice el verso 26, algo muy importante, dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Por eso les comentaba hace un momento, ¿a ustedes quién les dijo que Cristo Jesús era el Hijo de Dios? Y reconocemos, hermanos, que quien nos iluminó para poder reconocer a nuestro Mesías como Salvador fue el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él está para enseñarnos y recordarnos todas las cosas. ¿Gracias a quién aprendo de la palabra de Dios? A ese guía que nuestro Maestro puso, ese Espíritu Santo. Y ese elemento, hermanos, como último texto dice en la carta a los Romanos, vamos para allá, carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 8, dice del verso 7 en adelante: ya llegué a conocer a Cristo Jesús, conocer a Dios, y Dios me llevó a Cristo Jesús, y Dios me da Cristo Jesús, me da ese paráclito divino, que me enseña y me recuerda todas las cosas. Pero hay algo muy importante que Él va a hacer. Y dice, del verso 7 en adelante, Romanos 8:7 dice así: por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Empero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Cómo sé que ese espíritu está en mí? Porque ahorita estoy sacrificando a mi carne. ¿En qué momento? ¿Cómo la estoy sacrificando? Mi carne ya quisiera estar acostadita, a lo mejor, con una cobijita, viendo Netflix, ¿verdad? Bien cómodo. No, pero la estoy sujetando. ¿Por qué? Porque el sábado es día de guardar. A lo mejor ya quisiera estar sentadito, ¿verdad? Si hace calor donde ustedes están, tomándome una agüita fresca. Y si hace mucho calor, un agua de coco, en el coco, ¿verdad? Ahí sentadito a la playa, con la brisa del mar. ¡Ay, qué bonito! Si hace frío, con una bebida caliente, haciendo cualquier actividad. Pero sin embargo, yo estoy aquí, escuchando la palabra de Dios y aprendiendo de Él. ¿Por qué? Porque ese espíritu ha sujetado a la carne. Entonces, eso quiere decir que nosotros ya tenemos ese espíritu de Cristo. Dice el verso 11, el verso 10, empero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Quiere decir que si yo hoy estoy sacrificando mi carne y tengo el Espíritu de Dios, ese mismo Espíritu me va a levantar como levantó a Cristo Jesús de los muertos. Cuando yo tenga esa confianza, hermanos, aún la muerte la voy a reconocer no como una pérdida, sino como una transición de transformar esta materia en algo incorruptible. ¿Cómo lo voy a lograr? Gracias al Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros.
¿Cómo obtengo ese espíritu? Gracias a que conozco el día de hoy al Dios verdadero, al Dios que hizo el cielo y la tierra, a ese ser que se merece toda la honra y la alabanza por todo ser vivo. Si estamos entonces conociendo a ese ser verdadero, perseveraremos o perseveremos hasta el fin, porque el que persevere hasta el fin, ese va a ser salvo. Que la paz de Dios esté con nosotros y que el Creador nos bendiga en todo momento. Fue un gusto estar con ustedes. Paz a vosotros, mis hermanos.